Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Para este segundo lapso, lo primero que vamos a ver es un repaso de los conceptos básicos de genética que son necesarios para comprender los términos de variabilidad y de selección natural que veremos casi al final del lapso. Entonces, comenzamos con este repaso de genética. Cabe destacar que si es necesario algún contenido adicional, ustedes me lo hagan saber para yo tener conocimiento de prepararles algún material audiovisual que complemente este repaso. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es qué es la genética. La genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de la herencia. Ya ustedes en tercer año vieron que el padre de la genética era fue Gregor Mendel, el cual estudió con guisantes y a partir de él salieron una serie de leyes y fundamentos que nos ayudan a entender la herencia, la genética que se va a transmitir, o la herencia en este caso que se va a transmitir, de padres a hijos. Entonces, allí es importante saber que van a haber características heredadas y características que no son posibles ser heredadas. Por ejemplo, cuando estemos entrando a los términos de fenotipo, el fenotipo ciertamente es la expresión de los caracteres genéticos, pero hay condiciones ambientales. Por ejemplo, una persona perdió un dedo, eso no va a repercutir en que los hijos les falte un dedo. Eso no es una característica que haya sido influenciada a nivel genético. Entonces tenemos que hay varias características heredadas. Vamos a ir dando los ejemplos. Características que podemos ver en nosotros, color de ojo, color de pelo, son características heredadas que van a pasar de padres a hijos. Igual la morfología, seres humanos van a dar como descendencia a seres humanos, bueno, al menos que haya una característica mutante por allí que lo vamos a ver más adelante. La forma de la cara y el cuerpo. ¿Cómo vamos a poder entender la genética? En principio tenemos que entender que la genética hace estudio de los genes y que esos genes, ese material heredado, se encuentran en los cromosomas, organizado o este cromosoma formado por moléculas de ADN, que son las que van a tener los nucleótidos para poder formar un gen, en este caso si hablamos de seres humanos, múltiples genes que van a dar origen a todas las características del ser humano. Tenemos allí la representación de un gen. Para hablar de un gen estamos hablando de una secuencia específica que va a estar dentro de la secuencia de ADN, que para el caso que nos compete, para el ejemplo, es el color de una flor, en este caso de guisante, blanca. Todos los toda la información genética que está constituida en el ADN se organiza en cromosomas. De allí que vamos a tener que los cromosomas van a trabajar en pares. Y a los cromosomas que tienen las mismas características o que codifican para la misma característica lo vamos a llamar cromosomas homólogos. Vemos en la imagen que se representan como un par de cromosomas que va a tener una secuenciación o unas bandas que son similares. Esas bandas que se representan allí lo que nos están indicando es que estos cromosomas son idénticos entre sí. De nuevo, cromosomas homólogos y genes o alelos. Cuando hablamos de cromosomas homólogos, genes alelos, repetimos nuevamente, estamos hablando de aquellos cromosomas que codifican una misma característica. Para el ejemplo, estamos utilizando color de ojos marrón, color de ojos claro, y vemos la representación de dos cromosomas. Un cromosoma va a venir del padre, un cromosoma va a venir de la madre. Estamos hablando en este caso de características propias de animales, que es lo que vamos a estudiar básicamente cuando estemos estudiando selección natural, lo cual no quiere decir que no vayamos a estudiar la de plantas. Aquí es importante aclarar que lo vamos a ver más adelante, el proceso de mitosis, cuando estemos hablando de individuos que
se reproducen de forma mitótica, que todo microorganismo y algunas plantas, e individuos sexuados que se reproducen por meiosis. Cada alelo, recordemos que el alelo nos va a indicar un gen, se identifica con una letra. La letra, si es mayúscula, nos indica que ese carácter es dominante, y si es minúscula, nos indica que ese carácter es recesivo. De allí vamos a tener dos tipos de individuos. Los individuos homocigotos son aquellos que tienen un par de cromosomas que tienen alelos que codifican la misma característica, y ambos o son dominantes o son recesivos. Vamos a tener un homocigoto dominante o un homocigoto recesivo. Los heterocigotos son aquellos que tienen una combinación de un gen dominante y un gen recesivo. Siempre, casi siempre se va a expresar el gen dominante, a menos que haya un fenómeno que ustedes tuvieron que ver en tercer año, que es la codominancia. Para seguir, entonces tenemos que conocer que todo el ADN está constituido por bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas van a estar divididas en purinas y pirimidinas, en las cuales en las purinas vamos a tener adenina y guanina, y en las pirimidinas vamos a tener citosina y timina. Es importante porque cuando estemos hablando directamente de genes, estamos hablando de secuencias de adenina, guanina, citosina y timina, que dependiendo de cómo esté organizada nos va a dar la información para un gen, y ese gen se va a traducir en la expresión genética de él, una proteína. Y la proteína es la que nosotros vamos a ver el efecto fenotípico de ella. Y entonces tenemos que conocer lo siguiente. En principio, todas las células tienen un ciclo celular. Tenemos el ciclo para la mitosis, ciclo para la meiosis. En este caso comenzamos con el de la mitosis. Para el ciclo de la mitosis, que se va a dar en células somáticas, ellas van a permitir la división, la multiplicación de esas células somáticas en otras células somáticas. Aquí pueden ocurrir mutaciones, pero esas mutaciones son las que les estaba diciendo que no son heredables. ¿Cuándo son heredables? Cuando ocurren en la meiosis, porque esas son células que van a ir a formar gametos, y esos gametos finalmente van a formar descendencia. Entonces, la mitosis y la meiosis, en la mitosis es la solución del problema para la división celular, que mantenga un número constante de cromosomas en las células hijas. Casi toda la mitosis vamos a tener que esas células van a ser diploides. Diploides significa eso que le estaba diciendo al principio, o representa aquello que le estaba diciendo al principio, que los cromosomas se deben expresar en pares. Durante la meiosis, lo que se busca es una reducción de esos pares para que hayan la mitad de la información paterna en cuanto a cromosomas, o materna, y esos individuos que se van a denominar haploides puedan formar, cuando se unan, por ejemplo, un óvulo y un espermatozoide, un individuo diploide, y se mantenga la especie. Allí, representación del cromosoma. En este caso tenemos cromosomas metafásicos que se encuentran en el proceso de duplicación, y este proceso de duplicación va a ser importante más adelante, porque esto es cuando el material genético se acomoda. Cabe destacar que los cromosomas solamente son vistos cuando están pasando por el proceso de mitosis y meiosis, porque de resto se encuentran separados, bueno, no separados, vamos a aclarar allí el término. La hebra de ADN se encuentra dispersa en el núcleo. Se une, se compacta en cromosomas cuando va a pasar al proceso de división celular. Y digo por qué ese proceso es importante. Ese proceso es importante porque aquí es donde pueden ocurrir los diferentes problemas de traducción o de lectura del ADN de forma incorrecta, y eso es lo que va a generar posteriormente mutaciones. En los mejores de los casos, actuarán mecanismos de reparación que también lo tuvieron que ver en tercer año, en los cuales esos pequeños errores son reparados. Cuando no se reparan, hablamos de mutación. Si son células mitóticas somáticas que realizan mitosis, ese proceso
puede generar en un cáncer en la persona, si es por una característica externa. También el cáncer tiene una característica genética. Vemos al lado la representación del cromosoma que va a estar representado en la célula hija. Entonces, fases de la mitosis. Tenemos allí imágenes microscópicas de las diferentes fases. Tenemos una interfase donde el material genético está, como les estaba diciendo, disperso en el cromosoma. Una profase donde se comienza a organizar ese material genético, la metafase donde ya él busca el centro de la célula para pasar a una fase donde ya el proceso de anafase empieza a separarse y finalmente pasa el proceso de telofase, y ya cuando este proceso está terminando, bueno, tenemos una célula madre y una célula hija, ambas con el mismo material genético. Una representación tanto de mitosis como meiosis, como podemos ver, la diferencia entre mitosis y meiosis, que en la meiosis, debido a que ella va a formar o va a tener una carga haploide, ella tiene 2 o más procesos que se le suman en relación a lo que ocurre en la mitosis. En este caso tenemos interfase, profase 1, metafase 1, anafase 2, telofase 2, y luego viene otro proceso de segregación, de división propiamente dicha del material genético, y entonces vamos a tener profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, y los productos de la mitosis, que pueden ser los óvulos o los espermatozoides, que van a ser haploides. ¿Qué me interesa de este proceso de meiosis? El proceso de la meiosis es uno de los más importantes porque es el que lleva variabilidad genética a la población, es el que impide que toda la población sea igual, además de algunas características ambientales que van a influir también en la expresión de esos genes, que si ese ambiente afecta a las células germinales, pues va a dar origen a una especie distinta. Lo normal. Los genes o los cromosomas, en este caso, en la fase de la división celular, pueden sufrir de la meiosis, van a sufrir entrecruzamiento. Pueden sufrir entrecruzamiento. ¿Qué es eso? Que parte del cromosoma se segmente formando, cuando se forman los quiasmas, y una parte de un cromosoma quede en el otro. Por ejemplo, la parte del azul, vamos a llamarlo el paterno, se mezcla con el materno y da características, da como resultado un cromosoma que no es exactamente igual y que puede activar o desactivar genes. Ese activar y desactivar genes es lo que va a permitir entonces que haya variabilidad. Una pequeña explicación de lo que está ocurriendo en mitosis y meiosis. En mitosis, en ambos tenemos un proceso de separación para una formación posterior de más cromátidas. Esas cromátidas van a hacer que se multiplique el material genético. Finalmente va a haber una división igualitaria del material para posteriormente dividirse en dos células, una célula madre y una célula hija, y es que estas tengan, en el caso de la mitosis, carga diploide, y en el caso de la meiosis, carga haploide. Misma explicación, en este caso lo que habría que agregar es que mitosis va a formar células que no son gaméticas y en la meiosis se van a formar células gaméticas, óvulos, espermatozoides, si hablamos de animales, si hablamos de plantas, también algunas podemos nombrarlas como óvulos, espermatozoides, pero no es en todos los casos. Ejemplo entonces, después que se forman esos individuos, cuando se forma por meiosis o se une, o sea, se forma un cruce y los individuos resultantes tienen las mismas características dominantes en sus pares de alelo, pues hablamos de un individuo homocigoto dominante. Si el individuo tiene un cromosoma dominante y uno recesivo, pues hablamos de un individuo heterocigoto, recordando aquí la salvedad de que puede haber un fenómeno de codominancia donde la presencia de esos alelos que no son exactamente iguales
pueden conducir a la aparición de una característica intermedia. Y los homocigotos recesivos, que ya ustedes deben conocer de tercer año. Entonces, ese proceso de mitosis y meiosis va a conducir a lo que es la variabilidad genética. ¿Y qué vamos a entender por variabilidad genética? Las diferencias que pueden haber en la constitución genética de los individuos de una población. Cuando estamos hablando de población, estamos hablando de individuos que tienen la carga genética similar, más no exacta, son iguales. Por eso que los seres humanos, por ejemplo, somos todos diferentes, porque hay variabilidad genética. Y es importante, porque la variabilidad genética conduce a la supervivencia. ¿Cómo se origina esa variabilidad genética? Aparte del proceso ese que les acabo de hablar de recombinación, pues se va a originar por mutación. La mutación es la base de la evolución. Si es positiva, si le da beneficios al individuo, sobre todo beneficios reproductivos. Si es negativa, el individuo muere y se acabó. No hay variabilidad genética en ese caso. Este concepto de variabilidad nos va a permitir entonces hablar, por ejemplo, en genética humana, que es importante determinar los diferentes fenotipos y cómo esos fenotipos están influenciados por esas características hereditarias que están expresadas en los genes. Deben ustedes también haber conocido cómo hacer un análisis genealógico, saber lo que es un pedigrí o una lista de, que es con lo que se construye el árbol genealógico, a partir de los ancestros, y eso me permite a mí hacer un estudio genético. Además, saber que las hembras, cuando hablamos de la construcción de árbol genealógico, van a estar representadas por un óvalo y los machos a través de un cuadro. Sería para estudiar la genealogía. Aplica para humanos, árboles genealógicos o árboles de pedigrí, aplica para casi todos los restos de los animales. El otro sería microorganismos que aplicamos otro tipo de estudio. En el caso de los humanos que estábamos hablando, entonces te hablamos de que tenemos 23 pares de cromosomas para un total de 46 cromosomas, que aproximadamente tenemos 26.000 genes, que esos 26.000 genes están expresados en 30 millones de bases, eso reunido en el núcleo de la célula, y es a donde vamos a encontrar casi todos los cromosomas. Lo otro que vemos entonces es un cariotipo, tenían que haberlo estudiado en tercer año, de todas maneras el cariotipo es la representación que se hacen de los cromosomas, que ya vimos que están en estado homólogo durante los procesos de división celular. Ejemplo de un árbol genealógico, en este caso hablamos de características autosómicas dominantes que se van a exhibir en ambos sexos. Simplemente ustedes, para este caso el ejemplo es para que ustedes sepan cómo se elabora un árbol genealógico. Para características autosómicas, cuando queremos representar como tal las características, bueno, le damos la simbología adecuada a las características dominantes, a las características recesivas y por supuesto a los heterocigotos. Y ahí tendríamos que retomar un poquito lo que es la elaboración de cruces que tuvieron que ver en tercer año, empezando por los básicos mendelianos y luego, bueno, pasaríamos a los cruces que llevan la aplicación de Mendel o a las excepciones de las leyes de Mendel. ¿Cuáles son las condiciones de ese proceso de división celular, en este caso para la variación? En este caso para que una población sea estable. Primero, que no haya mutaciones, o que haya muy pocas mutaciones, y las mutaciones que existan no afecten a la población general. Cuando afectan a la población general, estamos hablando del surgimiento de una nueva especie. Que no haya emigración o inmigración. Esto afecta la expresión genética de las poblaciones. Necesitamos ver para que no estemos viendo variabilidad. La inmigración y la emigración van a afectar a una población. Que no hayan preferencias genotípicas o fenotípicas y además que
se dé la segregación independiente de los alelos. Regresando al tema de los genes, entonces tenemos que en el ADN vamos a encontrar los diferentes formas de los diferentes genes que codifican a una proteína. La expresión del gen son la expresión del ADN son los genes. Los genes van a expresar, van a traducirse en proteínas. Esas proteínas son las que nos van a permitir funcionar. Para este caso, tenemos varios ejemplos. Gen 1 puede formar anticuerpos, el gen 2 puede formar insulina y el gen 3 puede formar colágeno. Lo vemos representado de esa manera. Recuerden como estamos viendo encima. Las proteínas son largas cadenas de polímeros y esos polímeros pueden organizarse de diferentes maneras. Respondiendo, por supuesto, al dogma central de la biología, en el cual el proceso de replicación del ADN, cuando este pasa el proceso de transcripción en ARN y posterior traducción en las proteínas. En pocas palabras, el ADN forma proteínas y las proteínas son las que nos permiten vivir. Seguimos con las definiciones. Entonces, si hablamos de genotipo, para que quede más claro, hablamos del conjunto de genes del individuo. Si hablamos del fenotipo, hablamos de los aspectos visibles de ese individuo, visibles o medibles, que tendríamos que aclarar allí, ya que el ritmo cardíaco o la presión arterial no es visible, pero es medible. En algunos casos, en las poblaciones, debe mantenerse igual. Eso está como la temperatura que debe mantenerse igual en los seres humanos. Si yo le digo a usted cuál es la temperatura de los seres humanos, usted me va a decir, bueno, entre 36 y 37 grados centígrados. Ya sabemos que si tiene 37, 37, algo, ya eso es quebranto, es fiebre, marca algo. Pero ya nosotros sabemos un rango que es medible, eso sería fenotipo y que es una expresión del genotipo. Anteriormente vemos de nuevo cuál sería el genotipo, los genes, y el fenotipo, lo que yo estoy observando. En este caso, para un cruce de color de oro. La gran pregunta, ¿el ambiente puede influir en cómo se manifiestan los genes? Sí, puede influir. Tiene varias características. Alimentación. Ejemplo, de un estudio realizado en México por un doctor que se especializaba en nutrición, era genetista, pero también trabajaba con nutrición. Él sacó su hipótesis para su estudio donde decía que los mexicanos podían haber crecido más si no era por déficit en la alimentación. Resultado, un programa de la UNICEF se dio a la tarea de alimentar a ciertas familias, también para llevar el estudio completo mejor, y se consiguió en un transcurso de una generación. Los nietos ya tenían la edad suficiente para hacer las mediciones pertinentes. Durante todo su crecimiento se consiguió un crecimiento ya para la edad adulta de 10 centímetros. De 1,50 las mujeres pasaron a tener un promedio de 1,60, en los hombres de 1,60 pasaron a tener un promedio de 1,70. Es decir, la alimentación tiene que ver cómo se expresan los genes. Sería una parte allí. La otra parte son características ambientales que pueden dar pie a mutaciones. Pero el ambiente, lo que comemos, lo que hacemos, puede influenciar a cómo van a expresarse los genes en el fenotipo. ¿El ambiente puede influir? Sí y no. Sabemos que puede influir en cómo se van a expresar, o también puede influir en cómo no se van a expresar, o simplemente no tiene ninguna incidencia. Pero tenemos que estar pendientes allí en qué condiciones el ambiente influye y en qué condiciones no. Por ejemplo, si yo vivo al lado de una clínica y esa clínica casualmente tiene su centro radiológico al lado de mi habitación, es probable que esa radiación me vaya a afectar y vaya a crear algún tipo de cáncer. Entonces, ambiente actuando sobre mí. Pero no solamente eso, entonces la salud depende de los genes que tengamos. Vamos a ponerlo así. Personas que fumaron toda su vida y nunca le dio cáncer. Personas que se fumó un solo cigarro y le dio cáncer.
¿De qué depende eso? De la predisposición genética que tiene la persona de tener la presencia de oncogenes o no en su constitución genética. Factores de riesgo, llaman. Si usted en su familia tiene alguna enfermedad, bueno, es probable que usted sufra de esa enfermedad y por eso tiene que cuidarse. Bueno, vemos el ejemplo de el chico pasado de peso, o el chico obeso en este caso. ¿Los genes tienen que ver con el peso que usted tiene? Sí, claro. El hecho de que usted pase de un peso normal a un peso que ya se considera obesidad depende de su actividad física y su constitución genética. Ya lo otro es una enfermedad de tiroides que es diferente. Tenemos entonces, esa ha sido toda la clase. Gracias por su atención. Que tengan feliz